Bueno, continuamos por acá con la tercera parte de nuestro tercer tema para terminar toda la clase de atención primaria de la salud. En este caso, nuestro tema final es el tema de redes en salud. ¿Qué es lo que esperamos de esta última parte, de este último tramo? Es reflexionar un poco acerca de qué hablamos cuando hablamos de redes. ¿Cómo se conforman las redes? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus niveles de construcción? ¿Qué tipos de redes podemos identificar y qué son las redes integradas de servicios de salud y cuáles son sus atributos? Bueno, ¿para qué se conforma una red? De redes todos conocemos bastante, más aún las redes existen desde que existen los humanos, podríamos decir, pero convengamos que con toda la gran amplificación de todo lo que es el tema de Internet y todo lo que es el espacio virtual, ahora estamos como mucho más todos vinculados al tema de las redes, sobre todo por las redes sociales. Pero tenemos redes de todo tipo, que ahora vamos a ver viendo cuáles son. Ahora, todos los tipos de redes que podamos habernos cruzados en la vida y que nos crucemos desde el ámbito profesional, surgen en un contexto cuando hay un problema y hay algo que necesita una respuesta. O sea, yo me uno con otro porque necesito resolver alguna situación. Digo, puede no ser un problema como tal, pero sí nos unimos fundamentalmente para resolver una situación, una necesidad o un problema, algo que necesita una respuesta. Entonces, fundamentalmente, lo que constituye y lo que da inicio a cualquier tipo de red tiene que ver con el tema de los vínculos. Y esos vínculos, fundamentalmente, cuando hablamos de redes en general, pero en particular de redes en salud, la característica es que esos vínculos son vínculos solidarios que potencian el poder de la red para realizar acciones y para organizar. Vínculos de principio solidario, ¿sí? Eso es algo fundamental en el tipo de vínculo, ¿sí? Entonces, eh, lo primero que vamos a conversar respecto cuando digo, para pensar cómo se constituye una red, es reflexionar acerca de la perspectiva estratégica que lleva por detrás la construcción de este concepto. Entonces, esa perspectiva estratégica habla de que eh, las redes tienen por detrás un concepto o una situación que tiene que ver con las representaciones. Las representaciones son entendidas como las intermediaciones con la realidad, que por un lado hacen la conexión con la realidad, y por otro lado constituyen la subjetividad de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay para constituir un vínculo con un otro, hay una representación sobre el otro. ¿Quién es el otro? ¿Cómo llega a ese lugar? Desde el lugar que ese otro ocupa, yo hago la conexión con la realidad, vinculo ese otro con lo que representa para mí en la realidad que yo entiendo según mi propia subjetividad. O sea, por lo cual, acá podemos pensar desde la perspectiva estratégica cuáles son todas las subjetividades que nos circundan en relación al otro. Para llevarlo a lo concreto, podemos pensar, ¿quién es el otro? Por ejemplo, ¿en qué nivel de atención atiende? ¿O en qué subsector? ¿Qué tipo de respuesta da? ¿Es alguien que yo, dentro de mi marco de referencia, considero importante como para armar una red con él, como para vincularme con ese otro? Bueno, todas estas cuestiones, por ejemplo, cuando van los pacientes del centro de salud al hospital, del hospital al centro de salud, de una clínica a otra clínica, en esta cuestión de que van recorriendo el sistema de salud
y va recibiendo distintos mensajes. Puede pasar que yo no sepa que exista un otro, o puedo pensar que la única forma de resolverle los problemas a un paciente, a una persona que necesita algo, puede ser desde el lugar donde yo trabajo, o puede ser en un lugar que yo creo que es el único, pero sin embargo, hay otros que yo no estoy identificando, que no los tengo incorporados como un lugar que sean capaces de resolver ese problema, que estén ahí y que probablemente necesito conocerlos para poder establecer este vínculo. Entonces, estas representaciones y esta subjetividad, esta manera de ver la realidad en función de mi perspectiva y de mis propios prejuicios, implican una posición determinada, ¿sí? Yo tengo una posición respecto, digo, a lo que está bien, lo que está mal, lo que sirve, lo que no sirve, lo que es científico, lo que no es científico. Y eso se vincula con la otra característica que es un aparato ideológico, que es el referencial de valores que pertenecen a las personas, que no es individual en general, sino que es grupal o cultural o tiene que ver con los lugares a donde yo pertenezco. Probablemente donde yo me recibí, donde haya hecho la especialidad, llevándonos al término a la referencia de los médicos, como yo fui descubriendo los lugares que fui recorriendo y las concepciones ideológicas que yo tengo respecto a ese lugar. ¿Se acuerdan que hablamos al inicio, en la primera parte de esta clase, cuando hablamos de paradigmas? Bueno, hablamos de dos paradigmas, hablamos del paradigma biomédico y un paradigma biopsicosocial. Hablamos de dos modelos, ¿sí? Un modelo asistencial y un modelo integral de atención. Bueno, probablemente esos paradigmas y esos modelos que nos atraviesan desde cada lugar constituyen este aparato ideológico y es la manera que yo tengo de ver las cosas o al momento de decidir con quién me tengo que vincular. Por otro lado, siempre que analizamos hay un presupuesto de intervención y siempre que intervinimos hay un análisis que lo sostiene. ¿Qué quiero decir? Cuando yo voy a hacer algo, lo voy a hacer porque creo que las cosas van a ser de determinada manera, porque estoy convencida o convencido de que algo lo voy a hacer porque eso es lo que va a funcionar, ¿sí? Y por otro lado, cuando lo hacemos, lo analizamos en esos mismos términos, en cómo creíamos que tenía que ser, si salió bien, si salió mal, si funciona o si no funciona. Por otro lado, otra de las cuestiones importantes en las representaciones, que todo se vincula mucho con la propia experiencia. Por ahí puede pasar que esto que nosotros pensábamos que no funcionaba, que no servía o que no existía, a través de una experiencia con un paciente llega y te dice, mira, en tal lugar me hicieron tal estudio, me lo resolvieron, me dieron la respuesta, el tratamiento, anduve bárbaro, me citaron otra vez, me controlaron, me llamaron por teléfono. Mira, bueno, la verdad yo ese lugar pensé que no servía para nada, bueno, no le vamos a decir eso a los pacientes, pero digo, mira, qué bien, bueno, entonces, y empiezo a mandar pacientes en ese lugar, y ese lugar me empieza a resolver los problemas. Entonces, ahí ya cambia un poco la configuración de mi aparato ideológico y de mi subjetividad, y quizás empiezo a abrir un poco más el campo para armar las propias redes. ¿Cuáles son las características de las redes? Bueno, algo que acabamos de decir, que son redes vinculares y que implican vínculos entre personas, y que implican un vínculo solidario, es uno de los conceptos más importantes para entender que más allá de las computadoras o de las instituciones, las redes, cuando se arman entre personas. Personas que manejan las computadoras, personas que están en esas instituciones, que forman los equipos, que son las caras visibles, que son los que atienden el teléfono, que son los que dan respuesta. Entonces, siempre los vínculos y las redes son entre personas más allá de la tecnología y de la organización donde pertenecen. Por otro lado, ese vínculo es un vínculo voluntario, uno tiene que querer tener un vínculo con otro para que se produzca, y entonces ahí aparece un lenguaje que es el lenguaje de ese vínculo que se establece entre esas personas. Otra de las características es que articulan horizontalmente las heterogeneidades, o sea, no hay una situación de más poder para que la red se produzca y el encuentro, el vínculo,
tiene que haber una horizontalidad en las diferencias, ¿no? Para que al compartir la misma intención, el mismo objetivo, y la necesidad de resolución del mismo problema o el mismo tema, lo hagamos de manera horizontal. Por otro lado, otra de las características de las redes es que no son estrictamente fijas, son móviles y se van reconstituyendo permanentemente. Por ahí en un momento en esa institución articulamos con uno, en ese momento después esa persona cambia, podemos armar con otra persona, se agrega otra persona u otra red que se articula una red con otra red y se van sumando personas a esa red. No son estructuras fijas, sino móviles y que se van reconfigurando permanentemente. Por otro lado, no tienen límites precisos y por lo cual no son sistemas cerrados, sino que son sistemas, o podríamos decir, campos abiertos, que tienen múltiples nodos que se pueden ir en esta movilidad que tienen configurando, ¿sí? Por justamente esa cuestión de horizontalidad al momento de vincularse, decimos que son dispositivos democratizadores, ¿sí? Que limitan el control y como ejercicio del poder. Entonces, implica que distintas personas se organizan para resolver un problema y pueden ir moviéndose sin respetar una estructura rígida y básica de ejercicio del poder. También podemos decir que son desburocratizantes y que están opuestas a la compartimentalización. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay algo que no se puede resolver de la forma burocrática, la red se arma para romper con esa estructura rígida y burocrática y poder mejorar o facilitar, en este caso puede ser, siempre tenemos decimos, mandamos a los pacientes de tal lugar y viene y te dice, no, no consigo turno, no me atienden el teléfono, no esto, no lo otro, bueno, entonces, digo, podemos ver en esa institución quién está, promover un espacio, tener una reunión y tratar de mejorar todo el sistema de, por ejemplo, consulta, interconsulta, referencia, contrarreferencia que yo necesito para mis pacientes. Bueno, y por lo tanto, por todas estas características, necesitan que los miembros tengan algo de flexibilidad, adaptabilidad y aceptación. Aceptación del otro, las reglas del otro y el equilibrio del poder en la horizontalidad que estamos diciendo que tienen como característica. Bueno, por otro lado, decimos que parten de la decisión voluntaria, que hay instituciones o grupos que necesitan o quieren o deciden desarrollar una tarea en común, que tienen objetivos compartidos, que tienen beneficios compartidos, y que a la vez potencian sus recursos sin anular sus singularidades. Digo, yo resuelvo una parte, acá en el centro de salud se hace el control, por ejemplo, de los diabéticos, de las embarazadas o de los niños, pero cuando necesito una interconsulta con un especialista, lo hago en otra institución, cuando necesito interconsulta con un centro de diagnóstico de estudios que no puedo resolver. Ahora, cada uno pone su parte, y cada uno logra, juntando sus recursos y compartiendo los objetivos, mejorar y potenciar la resolución de los problemas o de la situación que queremos abordar. Bueno, esto que decía, estas partes se suman para potenciarse en la interacción, ¿sí? Y que este sistema, que decíamos, este campo abierto, como presenta a la vez mucha más potencialidad al estar interactuando con el medio y quizás pudiendo resolver o ampliando la red para mejorar la resolución de los distintos problemas. Por otro lado, en general se constituyen en defensa o por promoción de derechos, articulando demandas políticas y sociales, sin tener que tener, no tiene que ver con el tema de las políticas partidarias, sino generalmente reivindican derechos y necesidades, sobre todo en este caso el derecho a la salud, la necesidad de resolver el derecho a la salud,
Y otra de las cosas importantes es que en general estas redes, cuando estamos hablando de redes de personas, o por ejemplo cuando nosotros atendemos una comunidad o algunas personas, en general ya tienen la red armada, o sea, hay redes preexistentes, la gente sabe cómo moverse, a dónde ir, cómo resolver sus problemas, por lo cual lo que se hace es tratar de reconocer lo que ya existe y tratar de potenciarlo en el caso de que esa red no esté totalmente, no tenga la capacidad total de resolver las situaciones o de resolver los problemas. Bueno, al armar una nueva red se potencia y se trata de reconocer lo que ya existe para potenciarlo y no empezar de foja cero. Entonces, esto se genera a partir de articulaciones y vínculos preexistentes, desde donde se puede, digamos, ¿no? Y digo, por ahí pensamos la red ideal, pero probablemente exista una que no sea tan ideal, pero que sí existe para poder partir desde ahí. Si nos planteamos cuáles son los niveles de construcción de las redes, Mario Robre, que es el que propone este marco para definir o caracterizar las redes, propone que hay 5 niveles. El primer nivel es el de reconocimiento, el segundo el de conocimiento, el tercero el de colaboración, el cuarto el de cooperación y el quinto el de asociación. Acá lo podemos ver de otra forma, ¿sí? Cuando nosotros queremos empezar o armar una red, la primera etapa es aceptar la existencia del otro y reconocer un otro. Por ejemplo, digo, yo atiendo pacientes y digo, bueno, me parece que hay un especialista, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, vamos a tomar el caso de pacientes, por ejemplo, diabéticos, para seguir un poco el hilo de los ejemplos que venimos dando, y entonces yo necesito que lo vea el cardiólogo. Entonces le digo, bueno, sí, me parece que hay un cardiólogo en ese centro o en ese hospital que te puede ver, necesito hacer la interconsulta de tus complicaciones crónicas, a ver cómo estás. Entonces, después voy, averiguo con algún informante clave quién es el cardiólogo, qué días atiende, eh, bueno, digo que si atiende por obra social, si es del subsector público. Entonces ahí implica un conocimiento y tener un interés en saber qué hace el otro. Entonces le digo, mira, le digo a mi paciente, bueno, mira, sabes que hay un cardiólogo que viene los martes y jueves, que podés sacar turno, que podés ir, que bueno, te atiende por obra social. Bueno, ya tenemos toda la información para proveerle a ese paciente. Por otro lado, pasamos a otra situación donde consigo el teléfono y le digo, lo llamo y digo, mira, soy la doctora tanto, sabes que yo atiendo en este centro de salud, tengo estos pacientes, y necesitaría que vos lo veas a este paciente para hacer la consulta porque le toca el control y necesito resolver su control cardiológico. Entonces, este señor cardiólogo me dice, sí, sí, mándamelo, decile que venga mañana. Bueno, muy bien. Y ahí pasamos a otra etapa. Entonces lo volvemos a llamar y le decimos, ¿sabes qué? Yo en realidad tengo 50 pacientes que estoy viendo y yo necesito cada 6 meses o una vez al año hacerle un control, depende, bueno, el grado de complicaciones crónicas que tenga, lo que diga la guía de práctica clínica. Entonces le digo, eh, ¿qué te parece si habrá posibilidades de que vos me guardes, no sé, 5 turnos, que los martes los pacientes puedan ir, yo les digo hasta 5, digo que vayan y que vos los veas? Bueno, me parece muy bien, entonces de ahí en mayo ya sé que 5 turnos los martes, los pacientes ni siquiera tienen que sacar turno, van directamente con mi referencia a ver al cardiólogo. Bueno, por último, eh, le digo, o él me llama y me dice, ¿sabes que estoy viendo tus pacientes y que me parece que, bueno, que están, algunos están haciendo bien el control, otros están en otra situación, están más complicados, me parece que deberíamos aceitar o mejorar tales tipos de estudios o ver cómo se puede promover la mejora en la alimentación o en la actividad física,
porque, bueno, los resultados no están dando bien. Entonces, ahí armamos una asociación. ¿Qué quiere decir? Llegamos a un nivel de confianza que podemos compartir los objetivos y los proyectos, y quizás nos podemos reunir cada tanto, comparar cuáles son los resultados, la adherencia al tratamiento, establecer algunas estrategias en conjunto para poder acompañar a nuestro grupo de pacientes, a la comunidad. Podemos armar algún grupo de usuarios, promover la actividad física. Digo, bueno, pero ya no soy solo yo, puedo ser yo y el equipo del centro de salud, puede ser el cardiólogo y alguien más de ese equipo. Podemos sumar algún referente en el barrio, algún club, algún centro de jubilados, algún espacio que haya para promover la actividad física y en conjunto planificar algunas reuniones para hacer prevención primaria, para trabajar en educación, para hacer bueno, rehabilitación en el caso que sean pacientes ya con complicaciones crónicas instaladas. Bueno, ya tenemos una red armada con un proyecto en conjunto al cual, digo, podemos ampliarle los nodos, podemos potenciar la capacidad que tenemos de respuesta y podemos acompañar y apoyar y darle soporte a todos los pacientes y a la comunidad para que puedan resolver sus problemas de mejor manera. Entonces, justo ahora hablando de a quién podemos invitar a sumarse a la red, podemos hablar y plantear distintos tipos de redes que existen y que podemos promover desde los equipos de salud donde estemos trabajando. Bueno, una de las redes de salud más importante, o muy importante, en realidad son todas, pero esta es muy importante, son las redes personales. ¿Qué pasa cuando le decimos a los pacientes, bueno, usted bueno, le damos este tratamiento, y resulta que ese paciente, no sé, no trabaja, o sí trabaja, o trabaja todo el día y está afuera, y entonces tiene poco tiempo de cocinarse, o bueno, sabemos que va a comer algún otro lugar que no es su casa, que come fuera de su casa, o sabemos que hay alguien que cocina en su casa, o que va a un club, a un centro de jubilados, como le decía. Digo, tenemos que saber cuáles son las redes personales de ese paciente para saber si queremos que pueda cumplir el tratamiento, pueda tomar la medicación, pueda mejorar su dieta, sus actividades. Necesitamos saber con quién convive, cuáles son sus actividades, cuáles son sus redes. Digo, por ejemplo, cuando hablamos en adultos mayores, sabemos que el aislamiento provoca mucho más desmejoramientos en condiciones de vida. Bueno, es muy importante saber cuáles son sus redes, quiénes los visitan, si sale, si tiene familiares, si no tiene, ¿sí? También puede pasar acá que empiecen a jugar estas representaciones que tenemos, que hablábamos, que son la parte constitutiva de las redes, que es como nosotros eh, interpretamos o vemos la realidad, cómo representamos la realidad. Y esto no solo puede pasar con otro equipo de salud a quien yo le tenga más o menos respeto, piense que pueden resolver más o menos científicamente un problema de salud de un paciente o de la comunidad, sino que también tiene que ver con qué representación me hace un paciente en función de, por ejemplo, si entendió o no entendió la indicación o los consejos. Hay que ponerse, hay que tratar de escuchar, de hacer una buena escucha y ver cuáles son las condiciones de vida y cuáles son los determinantes de esa persona para poder acompañarlo en la resolución. Probablemente decimos, no, se cuida, no toma la medicación, engorda, bueno, pero quizás hablando solo con él no tengamos poca llegada, pero lo podemos invitar a que venga acompañado de un familiar, de un hijo, de una hija, de un esposo, una esposa, un hermano, un vecino, un amigo, que sabemos que es su compañero y que comparte mucho, mucho tiempo con él, con el cual podemos conversar también acerca de la importancia de cuáles son las recomendaciones que le hacemos a ese paciente, a esa persona para cuidar su salud. Otra de las redes muy importantes son las redes comunitarias. Esto implica, como decía, podemos tener un club, podemos tener un centro de jubilados, podemos tener una escuela, podemos tener un centro de discapacidad, un centro de tratamiento de adicciones, de salud mental,
Digo, bueno, ¿con quién tenemos que trabajar en la comunidad para potenciar la resolución? Digo, siempre desde nuestro lugar, desde el consultorio, desde el centro de salud, desde el hospital, en soledad, es muy difícil abordar la determinación social de la salud, de todo lo que pasa cuando el paciente atraviesa la puerta. Probablemente nos diga muchas cosas que sí, le hagamos montones de recomendaciones, pero luego pasan un montón de cosas. Siempre hay que estar pensando qué pasa más allá, cuáles son las redes que hay, qué posibilidades tiene. A veces pasa, yo trabajaba en un lugar donde no había un espacio verde y había mucha inseguridad en ese lugar. Y nosotros mandábamos a caminar a los pacientes y nos decían, sí doctora, sí doctora. Ahora, ¿dónde iban a caminar? Bueno, pues que al final trabajamos con otras organizaciones del barrio para facilitar un espacio donde se pudiera hacer algún tipo de actividad física. Eso quiere decir que uno amplía y potencia la capacidad de resolución de los problemas, como era una de las características de las redes que habíamos hablado. Las redes institucionales fundamentalmente tienen que ver con la red que se arma en la institución. Digo, ¿cuál es el objetivo de esta institución? ¿Con quién se vincula? ¿Cuál es el proyecto institucional? ¿Cuáles son las características? ¿Quiénes forman el equipo? ¿Cómo se divide el trabajo adentro del equipo? Yo puedo hacer una parte, probablemente la enfermera, el enfermero tengan mucho, mucho para hacer, desde que ya lo pesan, conversan, le van preguntando cosas, le toman la presión arterial, la trabajadora social, el psicólogo, los distintos dispositivos que funcionan, la farmacia, ¿estará abierta? ¿No estará abierta? Yo prescribo y le digo, ¿le hago bien la receta? ¿Así se hacen? ¿Cómo se lo indican? ¿Tienen que venir a buscar los medicamentos todos los meses? ¿O le puedo poner tratamiento crónico o le puedo hacer una ficha para que en la farmacia sepan que ya vino al control de salud y que todos los meses le pueden entregar la medicación? Bueno, hay un proyecto institucional que implica que uno trabaja con otros y que es una red. Esa red implica que yo tengo reconocimiento del otro, tengo conocimiento, colaboro, coopero y comparto el proyecto institucional, por los cuales tratamos de trabajar en conjunto para potenciar como equipo de salud cómo vamos a hacer o cómo vamos a tratar a nuestros pacientes, a nuestra comunidad. Bueno, por otro lado tenemos las redes de servicios, que son las que más conocemos como sistema de salud propiamente dicha, que quiere decir desde acá, como derivo, llamo a la ambulancia, en el hospital, del hospital va acá, le doy el alta, a dónde va, quién lo va a seguir cuando esté en su domicilio. Eh, bueno, ¿a qué subsector? ¿Tiene obra social? ¿No tiene obra social? Viene al centro de salud y tiene PAMI, pero tiene un médico de cabecera. Bueno, ¿cómo hacemos para que acceda a sus servicios, para que cuando tenga los estudios que los resuelve por su seguridad social pueda volver? ¿Cómo nos comunicamos? Hay un sistema informatizado de historia clínica, de acceso a los resultados. Entre jurisdicción y otra jurisdicción, hay un alta referenciado, vino un paciente a un hospital de alta complejidad, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, pero va a volver al interior, a su provincia, a algún lugar. ¿Cómo se va de alta? ¿Cómo sigue el acceso a su medicación? ¿Quién lo va a seguir? Bueno, todas esas redes, más allá de hacerle una interconsulta, decir, anda a ver a tal, o allá, anda a ver a tal, eh, lo ideal, como vimos en el camino de la embarazada, es que todo ese recorrido sea con acuerdos, en el cual un paciente que llega no sea recibido, ¿por qué te mandaron así? ¿Por qué te viniste? ¿Cómo te van a pedir esto? Bueno, es necesario establecer acuerdos entre los servicios de salud y comunicación efectiva para poder acompañar a los pacientes en la resolución de sus problemas. Las redes intersectoriales son algunas que ya hemos conversado, sobre todo con otras áreas como por ejemplo desarrollo social, educación, medio ambiente y obras públicas con los cuales necesitamos trabajar en conjunto cuando la complejidad de los problemas hacen que la posibilidad de resolución específicamente desde el sector salud es muy difícil. Por ejemplo, en temas de alimentación, por ejemplo, bueno, en temas de salud sexual y reproductiva, salud de los adolescentes,
en salud escolar, todos los niños que tienen que hacer sus controles para mantener el control de las vacunas. Bueno, hay montones de acciones que podemos hacer vinculándonos con otros sectores para mejorar la capacidad de respuesta y que todos reciban la atención en salud. Bueno, vamos a uno de los últimos conceptos que se vincula con lo que la OPS ha dado en llamar, es un artículo que yo les puse en la biografía, que se llaman las redes integradas de servicios de salud. Si lo miramos así, pareciera ser que nos vamos a limitar a el tipo de red que hablamos recién, que es redes de servicios de salud. Sin embargo, vamos a ver por sus atributos que en realidad tiene una visión más amplia de redes de salud en general, no solamente de redes de servicio. Pero bueno, la definición de OPS de las redes integradas de servicios de salud dice que es una red de organizaciones que presta o hace los arreglos para prestar servicios de salud integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de las personas a las que sirve. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una responsabilidad nominal sobre un grupo poblacional. Esto pasa a veces en algunas obras sociales o prepagas, que hay como lo que le llamamos una cápita. También sería, por ejemplo, en PAMI, donde hay un médico que tiene un grupo de pacientes a los cuales atiende. Y también, en realidad lo podemos pensar cuando son nuestros pacientes, nuestros grupos de pacientes, o en el caso de que estemos trabajando, por ejemplo, en un centro de salud del subsector público, hay población nominal a cargo. ¿Qué quiere decir? Que hay un grupo de familias que están a cargo de un equipo de salud. Puede ser un médico, una enfermera, puede ser un médico, una enfermera y un equipo ampliado con otros profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, obstétricas, kinesiólogos. Bueno, eso depende cómo se conforma cada equipo. Pero hay una red de organizaciones que tienen a cargo una población y que rinden cuentas respecto de lo que pasa a esa población. Entonces, estas redes integradas de servicio de salud se le han asignado unos componentes o unos atributos. Estos atributos se han dividido según el modelo asistencial, según la gobernanza y las estrategias que tenga esa red, según cómo se organiza, está la organización y se hace la gestión, y según cómo se hace la asignación de recursos e incentivos. ¿Cuáles son esos atributos esenciales? Bueno, tenemos, por ejemplo, el primero habla de población nominalizada y territorio a cargo definidos, esto que le decía, que hay una población definida a cargo, y un amplio conocimiento de sus necesidades, preferencias en cuestiones de salud que determinan la oferta de servicios de salud. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo tener una población, que la mayor cantidad son niños o gente joven, que otra población que la característica es que, por ejemplo, la mayoría son adultos. ¿Por qué? Porque el perfil de atención y el perfil de servicios es distinta, por lo cual necesitamos, uno va a necesitar anticonceptivos y el otro va a necesitar más medicación de enfermedades crónicas. Uno va a necesitar educación en cierto sentido y otro en otra. Uno va a necesitar de determinados otros actores sociales para articular o para trabajar, o especialistas, y otros van a necesitar otro. Entonces necesitamos saber cuál es la población y qué características tiene, qué necesidades tiene. Por otro lado, dice el punto 2, dice una red de establecimientos de salud que presta servicios de promoción, prevención y diagnóstico y tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos, que integra los programas focalizados de enfermedades, riesgos y poblaciones específicas, los servicios de salud personales y los servicios de salud pública. Habla de una red de establecimientos, como un centro de salud, el hospital, el centro de rehabilitación, el centro de diagnóstico, que prestan todos los servicios relacionados con prevención primaria, secundaria y terciaria, o sea, con todas desde la promoción y la educación para la salud hasta la rehabilitación, ¿sí?
Bueno, el tercer atributo dice un primer nivel de atención multidisciplinario que cubre a toda la población y que sirve como puerta de entrada al sistema, que integra y coordina la atención de la salud, además de satisfacer la mayor parte de las necesidades de salud de la población. Habla de la importancia de que haya un primer nivel de atención que pueda ser la puerta de entrada al sistema. Nosotros venimos diciendo que la puerta de entrada al sistema no solo está en el primer nivel de atención, puede pasar tranquilamente que una persona por una complicación aparezca directamente en el segundo o en el tercer nivel de atención, pero fundamentalmente lo ideal es que esa puerta de entrada esté en el primer nivel para que esté cercano, como decíamos, a las personas donde viven y que conocen, digo, un equipo de cabecera va a saber dónde vive, digo, sí, cuáles son las condiciones de la vivienda probablemente, porque va a conocer las características del barrio, va a saber quiénes conforman la familia, si es una persona que va solamente cuando se le complicó mucho al centro de salud, o va cada rato, o va cuando se hace controles. Bueno, hay montones, sabe de qué trabaja, sabe las características ambientales del barrio. Bueno, entonces es ese equipo, prioritariamente el que está en el primer nivel de atención, quien debería ser la puerta de entrada del sistema para después poder acompañar a la persona a lo largo de todo su recorrido del sistema. Entonces, por otro lado, el punto 4 dice prestación de servicios especializados en un lugar más apropiado que se ofrecen de preferencia en entornos extrahospitalarios. Esto habla de, por ejemplo, centros diagnósticos, centros de complejidad intermedia, donde o donde hay especialistas, donde la persona puede consultar y que esté acordado para poder resolver otros temas que no lo resuelve específicamente en el primer nivel de atención. Por otro lado, que existan mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el continuo de los servicios de salud, esto que la persona no ande deambulando, ¿se acuerdan la figura que vimos de las múltiples flechas? Que haya una que le diga, vas acá, según vas allá, si tiene obra social, si no tiene, dónde le conviene, cuál es el camino mejor para poder que haya una coordinación y que el paciente pueda acceder fácilmente al turno y a resolver sus temas. Bueno, las características de la atención centrada en la persona, la familia y la comunidad, teniendo en cuenta las particularidades culturales, de género y los niveles de diversidad de la población. Esto hablamos, es una de las características centrales que tiene que ver con el modelo de atención, de la estrategia de atención primaria, con la atención centrada en las personas y en sus determinantes sociales, en su familia, en su comunidad, y respetando la diversidad a las cuales cada uno se caracteriza, ¿no? Las características de cada persona y cada grupo social según el entorno y sus determinantes sociales. Un sistema de gobierno único para toda la red, esto que quiere decir que también haya un sistema sobre todo de comunicación entre los servicios y que haya en general un solo jefe, le decimos así, que no es que haya uno que responde a un sistema, el otro al otro, y que entonces no se puedan dar mensajes uniformes, no se puedan tomar decisiones y proponer planteos, sino hay como órdenes diferenciadas. Por otro lado, se propone una participación social amplia, esto que hablábamos de que la comunidad pueda opinar, proponer o participar de las decisiones o de la planificación respecto a su salud, una acción intersectorial y abordaje de los determinantes de la salud y la equidad en salud, esto que hablábamos de trabajar con otros sectores y considerar los determinantes. Por otro lado, una gestión integrada de los sistemas de apoyo clínico, administrativo y logístico, hablamos de sistemas de información específicamente, muchas veces esto sucede con una historia clínica única que es compartida por los diferentes actores que participan de esa red para poder ir viendo los resultados y compartir. Muchas veces pasa que el paciente va a un lado, le piden los estudios, lo anotan en su historia, va a otro lado, le vuelven a pedir todo otra vez porque no lo conocen, porque no lo ven, entonces por las dudas se lo tienen que hacer. Bueno, si hay un sistema unificado, que yo puedo ver los resultados de los estudios, puedo ver también todas las consultas que hicieron los pacientes. Otras veces pasa que van, uno le manda la interconsulta, me dice, sí, el doctor me dijo tal cosa, bueno, pero eh, no se acuerda ni el remedio que le dio, ni por qué le explicó que lo debía tomar, o qué otro, digo, los pacientes, son personas comunes de la comunidad, que hay un montón de conocimiento médico que no nos pueden transmitir, entonces eso cuando hay un sistema
de comunicación unificado facilita muchísimo las cosas. Bueno, recursos humanos suficientes, competentes y comprometidos, estamos hablando de la formación de recursos humanos, de calidad, de atención de calidad, de disponibilidad de recursos humanos suficientes. Bueno, el sistema de información integrada con desglose de los datos por sexo, por edad, por lugar de residencia y otras variables pertinentes para poder también utilizar esa información para tomar decisiones, si yo tengo más mujeres, de qué edades, de qué enfermedades, de perfil laboral, si son mayoritariamente, no sé, docentes que tienen problemas de la voz, o trabajadores de alguna industria, de algún comercio, que tienen diferentes características. Bueno, es muy importante poder tener cargados de información para no solo hacer uso individual de la información, sino uso epidemiológico. Bueno, la gestión basada en resultados tiene que ver con poder ir tomando decisiones en función de, por ejemplo, estos análisis que les acabo de decir, y un financiamiento adecuado, incentivos financieros alineados con las metas de la red. Digo, si lo que yo quiero priorizar es que se hagan controles de salud, que se sigan los pacientes crónicos, que se garantice la vacunación, bueno, ese sistema de incentivo no solo tiene que ser quizás económico, que a veces pasa, que se pagan a algunos profesionales, se le paga más si logra mejorar algunos indicadores en sus pacientes, sino también incentivos para favorecer, por ejemplo, la disponibilidad de horarios. Si nosotros consideramos que hacer un taller educativo o una actividad educativa con la comunidad es prioritario, bueno, que esa institución disponga del tiempo para poder ofrecer ese servicio que no es solo vinculado a la atención. Lo mismo si se priorizan, por ejemplo, las reuniones de equipo, el trabajo con otras organizaciones. Bueno, los incentivos tienen que ir alineados también al proyecto institucional que esa red tiene y que esa institución tiene. Bueno, esto es una caracterización que no la vamos a ver desglosada, pero de cada atributo que estuvimos viendo, podemos ver qué tal bien o mal funciona la red. En eso está presentado esto como un semáforo, lo pueden ver en el texto, donde la primera columna implica cuando el sistema está fragmentado, la segunda columna amarilla dice parcialmente integrado, y el verde dice un sistema integrado. Vamos a ver un solo ejemplo, que es el primero. Podemos decir que el sistema fragmentado, cuando hay una población nominalizada asignada, sin población y ni territorio a cargo. O sea, yo voy, atiendo a demanda, no sé si vienen de acá, de allá, digo, hay unos registros que son muy básicos y que el que viene resuelve, y si se fue, se terminó el vínculo con el sistema, o con ese prestador, o con esa institución, o con ese equipo. El parcialmente integrado, hablamos de una población o territorio a cargo que está definido, pero con escasos conocimientos de sus necesidades y preferencias en salud. Podemos tener algunos registros, pero seguramente nos van a faltar algunas otras caracterizaciones respecto a sus condiciones de salud, por ejemplo, o caracterizaciones de la población, o más datos poblacionales que podemos acceder a veces también por fuentes secundarias. O sea, podemos tener información de nuestra población tomando datos del INDEC, por ejemplo, tomando datos municipales, datos provinciales. Bueno, podemos saber cuáles son las características, por ejemplo, de la población que me toca atender. Y cuando hablamos de un sistema integrado, tenemos una población nominalizada, quiere decir que están con nombres, sabemos cuáles son las familias que se atienden en ese lugar o con ese equipo, hay un territorio a cargo definido, y amplio conocimiento de sus necesidades y preferencias en salud, las cuales determinan la oferta de servicios. O sea, sabemos cuáles son las características de esa población, y podemos de esa forma organizar los servicios para poder atenderlos en función de las verdaderas necesidades. Por ejemplo, si yo tengo una población que es joven y que trabaja todo el día, y yo tengo solo abierto a la mañana, o a la tardecita, que es el horario mejor, o digo, hasta el horario que doy para dar los turnos, o el sistema que doy los turnos, probablemente tengo un consultorio vacío si yo no hago un sistema de turnos accesible según las características de esa población y la forma de acceder que tiene esa población. Yo digo, lo doy por teléfono. Bueno, ahora todo el mundo tiene teléfono, pero puede ser que eso no funcione. O lo doy por internet, y no todo el mundo no tiene internet. O tiene internet, pero hay población que no sepa usar el sistema. Bueno,
Hay montones de situaciones que yo necesito conocer de mi población para facilitar el acceso y mejorar la atención. Estos son todos los atributos con sus diferentes niveles de progresión. Y por último, para terminar esta clase y sus tres temas y sus tres partes, lo que vamos a refrescar es esto siguiente que dice esta última filmina. ¿Sí? Las redes de salud son una construcción colectiva. Las redes están formadas por personas, son el lenguaje de los vínculos y necesitan tener múltiples nodos. Incluyen a los trabajadores y a la comunidad en un proceso de participación social. Las redes son los medios, es el cómo hacer la estrategia de APS. Si no nos unimos con otros para poder abordar los problemas de salud de las personas, vamos a tener un recorte, un abordaje sumamente recortado de lo que se puede hacer respecto a la solución de los problemas, incluso dentro del consultorio, digo, porque para poder dar continuidad de cuidado y que esa persona pueda volver, pueda hacer sus estudios, pueda cambiar sus hábitos, necesitamos pensar con quién vive, a dónde va, cuáles son sus recursos, qué es lo que entiende, qué es lo que puede hacer, en qué comunidad vive, cuáles son sus determinantes. Bueno, todo eso sucede igual, más allá de que yo crea que puedo hacer un abordaje individual y recortado de la situación de esa persona que tengo en el consultorio. Ni que hablar cuando ya tengo un equipo con el cual puedo discutir, o puedo trabajar hacia una comunidad con las cuales puedo hacer una tarea educativa, o puedo hacer una tarea de promoción, de prevención, o de, por ejemplo, de planificación respecto a cómo voy a organizar el sistema de turnos. No hay forma de pensar la integración del sistema de salud, o sea, la estrategia de APS como integración del sistema de salud, si no pienso en términos de redes. ¿Cómo hago para vincularme con otros y para que la persona y las comunidades puedan recorrer el sistema de salud y resolver sus problemas de forma absolutamente integral? Entonces, este gráfico nos muestra cómo podemos tener una red de servicios que está vinculada a los servicios de salud específicamente, pero para que esos servicios produzcan salud, hay que incluir al resto de las organizaciones del barrio, al resto de los servicios que están, y hay que hacerlos accesibles a la población para que no sean servicios vacíos o servicios que solamente produzcan resultados, consultas, pero que no produzcan ninguna transformación en la salud de las personas. Para producir transformación en la salud de las personas, necesitamos articular todos los servicios y articular las organizaciones, la comunidad e incluso la vida de las personas con sus propias redes personales para que los ayuden a cuidar su salud y a resolver los problemas de su enfermedad. Bueno, espero que les haya servido, que hayan podido acompañar todos estos conceptos que hemos ido transitando a lo largo de las tres clases, de los tres temas, de las tres etapas, y que partiendo del modelo de atención y pasando por la historia de la atención primaria, podamos ir armando las redes incluso hacia adentro nuestro como estudiantes, haciendo las conexiones entre la infinidad de información y cosas que van incorporando, para que puedan ir pensando un modelo de atención que llegue a las personas y que todo el conocimiento que tengan sea puesto al servicio del otro y que pueda ser capitalizado, digamos, potenciado en el marco de una red para que nuestro trabajo sea, como dice un autor que conozco y que fue profesor mío, habla de trabajo vivo, de producir salud. Muchas veces el encuentro entre los pacientes y los médicos, en este caso que somos médicos o van a ser médicos, el paciente puede venir, puede decirnos montones de cosas, nosotros revisarlos, decirles, tener la mejor intención,
pero si uno no piensa en qué pasa con ese paciente, más allá de cuando atraviesa la puerta, probablemente ese paciente vaya a otro médico, o si no entendió, si no le cerró, si no, culturalmente no es incompatible. Nosotros dijimos, de ahora en más, deje de hacer esto, deje de hacer lo otro, usted es un enfermo. Digo, pasan montones de cosas en la consulta que nosotros tenemos incorporados, y que en realidad la persona, cuando sale, hace lo que puede en función de cómo es su vida real. Entonces es importante este concepto de producir trabajo vivo. Trabajo vivo es producir salud, que esa persona, ese paciente, se lleve algo. Y la estrategia de atención primaria, con todos los componentes que estuvimos hablando, es la que nos permite pensar desde el nivel de atención que estemos, o del sector de salud que estemos, un poco más allá, con todos sus desafíos y todo lo que nos propone para resolver los problemas de salud y de enfermedad de las personas. Bueno, muchas gracias y espero que les haya sido útil todo lo compartido.